Bueno, imaginemos por un momento a millones de personas, ahora mismo, mirando la pantalla de su móvil. Sí, una escena que nos resulta súper familiar a todos, la verdad. Totalmente. Gente releyendo un mensaje amable, súper educado, de una expareja. Y pensando, bueno, ha sido tan cordial que en el fondo seguro que tiene dudas. Aún hay esperanza. Claro, es el salvavidas típico al que la mente se agarra en esos momentos. Ya, pero ¿y si esa amabilidad es en realidad el muro psicológico más impenetrable que el ser humano puede construir? Uf, esa es la gran pregunta que desmonta todo. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en la psicología que hay detrás de esto, basándonos en unas notas y unos análisis conductuales que son fascinantes. Vamos a hablar de ese patrón tan destructivo de alguien que se va de una relación, luego vuelve, se vuelve a ir. Y cuando intenta regresar por enésima vez, pues se encuentra con la puerta totalmente cerrada. Exacto. Y la reacción automática de todo el mundo suele ser diagnosticar mal el problema y decir, es que está confundida, no sabe lo que quiere. Un error de manual, por cierto. Sí, sí. Por eso, nuestra misión en esta inmersión a fondo es descifrar la diferencia crítica entre el concepto antiguo de conquistar y la cruda realidad de recuperar credibilidad. Entender bien cómo funcionan los límites emocionales. Y descubrir por qué el silencio, aunque cueste, a veces es el único comportamiento válido. Vale, vamos a desgranar esto, porque lo que vamos a ver le da la vuelta por completo a casi todo lo que la cultura popular nos ha enseñado sobre cómo arreglar una ruptura. Lo fascinante aquí es cómo este texto, o sea, la fuente que estamos analizando, le da la vuelta a los roles tradicionales de una ruptura. El primer paso para entender esta dinámica es cambiar radicalmente ese diagnóstico inicial. Lo de pensar que la otra persona tiene dudas, ¿no? Exactamente. Esa idea de la confusión es, en la inmensa mayoría de los casos, un mecanismo de defensa de quien quiere volver. O sea, proyectar tus propias dudas en el otro para quedarte más tranquilo. Justo. Porque si el otro duda, la mente te dice que la balanza aún puede inclinarse, con el argumento adecuado o con la disculpa perfecta. Da una falsa ilusión de agencia, de que tú controlas algo. Ya, pero la realidad, según la psicología del comportamiento, es muy distinta, ¿verdad? Muy distinta. Tras un patrón de inestabilidad repetida, la persona que pone el límite no experimenta confusión en absoluto. Lo que siente es desgaste cognitivo y emocional. Un desgaste puro y duro. Claro, es un estado donde su sistema nervioso ha estado expuesto a tantos picos de estrés por la incertidumbre que simplemente agota su capacidad de procesar esa relación como un espacio seguro. Fíjate, me fascina que uses el término sistema nervioso, porque esto lo aleja de ser una simple decisión racional de, bueno, ya no te quiero. Es casi como una respuesta autoinmune. Es que lo es, biológicamente hablando funciona igual. Claro, porque es como un dispositivo al que se le estropea la batería por enchufarlo y desenchufarlo constantemente. Llega un punto en que no es que dude si encenderse o no, es que su sistema ha aprendido a protegerse y, directamente, se apaga. ¿Qué analogía más buena? Describe perfectamente el mecanismo neurológico que hay debajo. Y esa apertura emocional que había al principio no se evapora, sino que se convierte en un límite aprendido para sobrevivir, ¿no? Así es. El cerebro humano es una máquina de predicción, ¿sabes? Está diseñado para mantenernos a salvo. Lógico. Y cuando alguien te somete a un ciclo de refuerzo intermitente, ahora te doy muchísimo afecto, ahora me agobio y desaparezco, el cerebro genera picos altísimos de cortisol, la hormona del estrés. Madre mía, una montaña rusa química. Totalmente. Llega un momento en que el cerebro asocia la presencia de esa persona no con la calma, sino con el inicio de un nuevo ciclo de peligro. Por eso crea esos anticuerpos emocionales de los que hablabas. Y aquí es donde entra este concepto del texto que me parece clave, el cierre elegante. Ella envía un mensaje validando lo que han vivido, reconociendo lo bueno, pero dice, hasta aquí. Mi foco vital ahora soy yo misma. Exacto. Es una respuesta limpia, sin ira y sin reproches. Pero claro, si no hay ira, el otro se confunde más. Entonces, cuando ella deja esa puerta social abierta con tanta educación, ¿no esa es una trampa mortal para él si no sabe leer las señales? Bueno, él puede percibirlo como una trampa, pero la ausencia de ira es precisamente la prueba de que los anticuerpos han funcionado. La amenaza se ha neutralizado emocionalmente. Lo que pasa es que, claro, se produce un fenómeno llamado pensamiento motivado. A ver, explícame eso del pensamiento motivado. Pues que cuando el nivel de ansiedad por separación es altísimo, nuestro cerebro filtra la realidad. Solo busca datos que calmen esa angustia inmediata. O sea, vemos lo que queremos ver. Literalmente. Si alguien te bloquea o te grita, hay una reacción visceral. La carga emocional sigue ahí,
Sabes, le sigues importando aunque sea desde el enfado. Claro, el odio no es lo contrario al amor, es la indiferencia. Exacto. La amabilidad distante demuestra que la persona ha recuperado su centro de gravedad, ha desvinculado a su expareja de su núcleo afectivo. Entonces, leer esa cortesía como una oportunidad romántica es estrellarse contra un muro. Esa puerta es solo social. Estrictamente social. Y para cruzarla, tienes que dejar toda la mochila romántica fuera. Él hizo bien en no presionar el principio, en responder con respeto. Pero la base del problema sigue intacta. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque si él insiste ahora, si intenta hacerse muy presente, solo va a confirmar la decisión de ella de alejarse, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que esto requiere un cambio de paradigma gigante. Pasar de la idea de conquistar a la de recuperar credibilidad. Pero espera, porque en la cultura popular nos han enseñado siempre que quien algo quiere, algo le cuesta, que hay que luchar por la relación. Sí, el mito del esfuerzo romántico. Eso es. Entonces, me estás diciendo que en este escenario específico, cualquier intento de acercamiento romántico o de insistencia es literalmente un autosabotaje. Un autosabotaje en toda regla. Es que choca de frente con la mitología romántica que consumimos en las películas. Ya, eso de presentarte bajo la lluvia con un cartel. Exacto, o mandar 30 mensajes. En la realidad de un vínculo desgastado, esa insistencia se lee como acoso emocional y ceguera egoísta. Claro, porque si ella acaba de pedir espacio para centrarse en sí misma y tú apareces con grandes declaraciones... Lo que estás comunicando de fondo es, mi necesidad de calmar mi ansiedad es mucho más importante que tu necesidad de tener paz. ¡Wow! Eso demuestra cero empatía y mucha urgencia propia. Exactamente, por eso el concepto de conquistar tiene que desaparecer aquí. Ya no hay nada que conquistar. De lo que se trata es de intentar, a muy largo plazo, recuperar la credibilidad humana. Es como si las palabras hubieran sufrido una hiperinflación terrible, ¿verdad? Él se iba, volvía diciendo, esta vez será diferente, me he dado cuenta de mi error, y se volvía a ir. Imprimir billetes sin respaldo. Exacto, es como si el mercado de valores de sus promesas hubiera quebrado por completo. La moneda ya no tiene valor, valen cero. La hiperinflación de las palabras es el diagnóstico perfecto. En esta dinámica, el lenguaje ha sido el vehículo del trauma. Las palabras bonitas siempre venían antes del gran batacazo. Eso es. El sistema nervioso de ella ahora asocia automáticamente un discurso súper elocuente con un peligro inminente. Escuchar lo mismo, por muy bonito que suene ahora, genera rechazo automático. Por tanto, necesita haber algo distinto, un comportamiento sostenido. Y ahí es donde entra la única acción válida, que es el alejamiento. El silencio y la distancia real durante varias semanas o meses es vital. O sea que el objetivo del silencio no es castigar a la otra persona ni jugar al póker emocional. No es esa táctica de manipulación de voy a desaparecer para que me eche de menos. Para nada. Aplicar contacto cero como truquito de manipulación es un error garrafal. Claro, entiendo que es como un reseteo de fábrica obligatorio para detener esa reacción en cadena automática de «Uf, me siento solo, voy a escribirle». Si no hay distancia real, es imposible romper el bucle, ¿verdad? Es que es imposible. El verdadero propósito de la distancia es intervenir de urgencia en la neurobiología del que tiene ese patrón de irse y volver. Es una desintoxicación conductual. Pero aclárame una cosa. Porque claro, tomar distancia da un miedo terrible. La gente piensa, si desaparezco se va a olvidar de mí y va a pasar página. Es el miedo más natural del mundo ante una separación. Pero actuar desde el pánico es lo que te hunde. Ya, porque si te quedas agobiando, te aseguras de que pasen página, seguro. 100%. Y además pasarán páginas sintiendo un alivio enorme por haberse quitado a alguien tan pesado de encima. Madre mía. ¿Y qué pasa en el cerebro durante ese silencio? Porque no vale de nada morderse la lengua y mirar la pared esperando que pasen los días. Claro, no se trata de sufrir en pausa. Durante la distancia, se debe romper una vía neuronal hiperactiva. La expareja se ha convertido en un regulador emocional externo. Como un chupete emocional, ¿no? Si me siento mal, te escribo y me calmo. Exacto. Te genera dependencia. La distancia real obliga al sistema nervioso a enfrentarse a esos picos de ansiedad sin su analgésico habitual. Obliga a buscar formas de calmarse a uno mismo. Sí, a tolerar el vacío sin actuar por impulsos. Y esto nos lleva directamente a ese trabajo interno tan necesario. Porque si no arreglas el motor, te vas a volver a estrellar. Hay 3 causas que la fuente señala: la necesidad emocional,
la falta de estabilidad interna y la rutina compartida. Y cuidado con la rutina compartida, que es la más tramposa de todas. A ver, ¿cómo distingue el cerebro humano entre amar profundamente a alguien y simplemente echar de menos ver una serie juntos los domingos? Es súper difícil porque, a nivel químico, el cerebro detesta el vacío de los hábitos rotos. Cuando tienes una rutina, tu cerebro segrega dopamina y oxitocina solo por la previsibilidad. Claro, ¿sabes quién te va a dar los buenos días? Exacto. Y cuando esa estructura se hunde de golpe, el cerebro entra en síndrome de abstinencia. Y la mente te engaña etiquetando esa abstinencia de la rutina como amor incondicional. ¡Wow! Confundimos el luto por la agenda del fin de semana con el luto por la persona. Es doloroso darse cuenta de eso. Muy doloroso, pero es el paso previo para construir esa estabilidad interna. Si quieres dejar de ser un péndulo, tienes que aprender a sostener tus propias emociones difíciles. Dejar de salir corriendo cuando la relación exige compromiso, vaya. Eso es, sentarte con tu propio vacío y decir, siento mucha soledad ahora mismo, pero no voy a utilizar a esta persona para tapar el agujero. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a avanzar en el tiempo. Imaginemos que la persona ha hecho este trabajo interno brutal y decide volver a asomarse a esa puerta social, meses después. Vale. Si decide volver a escribir, las reglas son claras. Contactos sin carga emocional, natural y muy ligero. Nada de testamentos de WhatsApp pidiendo perdón. Prohibido. Me fascina esto de que las palabras pierdan todo su valor. Pero si él vuelve a escribir de forma ligera, con un hola, ¿qué tal?, ¿cómo se evita caer en el autoengaño de interpretar un simple emoji sonriente de ella como una gran apertura emocional? Pues asumiendo que un emoji no significa nada. A partir de ese momento, la única señal válida es el comportamiento de ella. ¿Su nivel de apertura real? Hay que fijarse en lo que hace, no en lo que dice. Totalmente. ¿Inicia ella alguna vez el contacto? ¿Hace preguntas que demuestren interés real por tu vida actual? ¿O solo da respuestas cortas y amables? O sea, ver si hay reciprocidad real, si hay una inversión de energía mutua. La puerta emocional sigue cerrada. Y forzar la cerradura ahí sería volver a perder toda la credibilidad ganada. Claro, Sería tirar a la basura todo el trabajo hecho. si conectamos esto con el panorama general, creo que nos queda una lección enorme. Identificar estos patrones nos salva de agotar la energía de los demás y la nuestra propia. Y nos enseña que el respeto por los límites ajenos y el trabajo interno propio son la base de la credibilidad humana, mucho más allá de si es una relación romántica o no. Evitando además ahogarnos en sobreinformación y mirando siempre el comportamiento sostenido. Hoy hemos visto que para recuperar la credibilidad ante otra persona, las palabras ya no sirven, solo los hechos cuentan. Las palabras se las lleva el viento, como se suele decir. Pues sí, pero esto nos deja con una pregunta incómoda para llevarnos a casa y darle una vuelta. Porque hoy hemos hablado de dinámicas hacia afuera, pero cuando somos nosotros mismos los que nos hacemos promesas de cambiar y volvemos a caer en viejos patrones una y otra vez, estamos perdiendo también la credibilidad ante nosotros mismos. Y si es así, ¿cuál es ese cierre elegante que nos debemos dar frente al espejo para poder, de una vez por todas, empezar de cero? Ahí lo dejamos.